Enterré a mi primera esposa, Clara, un martes. 2 años después, un domingo, enterré mi orgullo. Así es como me sentí, sentado a la cabecera de mi propia mesa, rodeado de gente que se suponía era mi familia, mientras mi nueva hijastra me miraba directamente a los ojos y me decía exactamente lo que yo valía para ella y para su madre. Pero antes de contarles lo que dijo, esas palabras que quebraron algo muy dentro de mí, debería contarles cómo llegamos a esa mesa en primer lugar. Mi nombre es Miguel Rodríguez y he vivido en Cedar Falls, Iowa, toda mi vida. 54 años en el mismo pequeño rincón del Medio Oeste, trabajando como supervisor de mantenimiento en la planta de John Deere, pescando los fines de semana, asistiendo a las comidas comunitarias de la iglesia e intentando con todas mis fuerzas construir una vida honesta después de perder a mi primera esposa, Clara, por un cáncer de ovario. Murió tranquilamente mientras dormía. Yo permanecí despierto durante 3 días después, porque la casa se sentía demasiado ruidosa y demasiado silenciosa al mismo tiempo. Así que cuando Valeria apareció, 2 años después de que Clara falleciera, pensé que tal vez Dios me estaba dando otra oportunidad. Era más joven, divertida, vivaz de una manera que yo no había sentido en años. Y venía con una hija adolescente, Camila, que ya estaba a medio crecer. Pensé que podría intervenir y ayudarlas a ambas. No intentaba reemplazar a nadie, solo intentaba construir algo que se sintiera de nuevo como un hogar. Por un tiempo, honestamente pensé que nos iba bien. Pero entonces llegó esa cena de domingo. Era febrero, una de esas noches frías de Iowa en las que hace suficiente calor para que la nieve se derrita, pero suficiente frío para que el viento te parta los labios. Había pasado la mitad del día cocinando un asado como solía hacerlo mi madre, lento, con romero y cebollas, hasta que toda la casa olía a calidez. Mis hermanos vinieron, un par de amigos de la primera iglesia luterana, y la hermana de Valeria condujo desde Waterloo. Incluso puse la mesa con la vajilla de cerámica que Clara tanto había amado. Me dije a mí mismo que no era extraño. Me dije que las familias, con el tiempo, se mezclan. Camila llegó 40 minutos tarde. No se disculpó. Ni siquiera se quitó los auriculares. Simplemente entró como si nada, con un top corto y unas botas que parecían demasiado delgadas para el frío. Valeria le sonrió como si fuera una celebridad entrando a un programa de entrevistas. ¿Y yo? Yo intenté ser paciente. Nos sentamos, nos tomamos de las manos para la oración y yo incliné la cabeza. Oí a Camila exhalar pesadamente por la nariz. El tipo de bufido que hacen los adolescentes cuando ser respetuoso es, aparentemente, un trabajo a tiempo completo. Cuando dije amén, ella no lo repitió. No levantó la vista. Solo sonrió con suficiencia a su teléfono. Debería haberlo dejado pasar. Pero la gente como yo, los viejos del Medio Oeste, estamos hechos de buenos modales. El respeto no es opcional de donde venimos. Así que dije suavemente, Camila, cariño, ¿podrías dejar el teléfono durante la cena? Ni siquiera parpadeó. En cambio, se reclinó en su silla, se cruzó de brazos y habló lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Tú no eres mi padre, dijo. Solo eres un viejo que arregla tractores y cree que firmar un préstamo lo convierte en familia. La habitación se quedó en silencio. Mi hermano dejó de respirar. Mis amigos de la iglesia bajaron la vista a sus platos. La hermana de Valeria apretó los labios como si quisiera desaparecer. Sentí que mis orejas se calentaban, luego se enfriaban, y luego se calentaban de nuevo. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier pelea de bar en la que hubiera estado. Más fuerte que cualquier cosa que me hubieran lanzado. Abrí la boca para responder, para decir algo. Cualquier cosa que pudiera salvar una pizca de dignidad. Pero Valeria fue más rápida. Extendió la mano sobre la mesa, puso una mano en el brazo de su hija y le dijo, lo suficientemente alto para que toda la habitación la oyera, te lo dije desde el principio, ella ya tiene un padre. Tú solo eres la cuenta corriente con pulso. Se me cortó la respiración. Me tomó un segundo entender la frase por completo. Otro segundo para darme cuenta de que lo decía en serio. Un tercero para tragar el tipo de humillación que un hombre no olvida. Ni a los 70. Ni en su lecho de muerte. Lentamente, empujé mi silla hacia atrás. Las patas rasparon el suelo de madera. El sonido fue agudo y feo.
Me puse de pie. No grité. No cogí mi abrigo. No salí furioso. Los hombres del Medio Oeste no hacemos eso. Guardamos nuestras tormentas por dentro hasta que se convierten en algo frío y silencioso. Voy a buscar más té helado, me oí decir. Pero, en verdad, solo necesitaba respirar. Entré en la cocina, me apoyé en la encimera y miré la veta de la madera hasta que dejó de estar borrosa. Un momento después, mi hermano mayor, Ricardo, entró detrás de mí. Puso una mano en mi hombro. Miguel dijo en voz baja, ¿estás bien? No respondí de inmediato. Ricardo había estado conmigo en todo, el funeral, los meses vacíos, la noche en que me pregunté si volvería a sentir algo. Me había advertido que no me precipitara a algo nuevo. Me había advertido que realmente no conocía a Valeria todavía. Y ahora estaba allí, viéndome desmoronarme sin decir, te lo dije. Estoy bien, dije finalmente. La mentira supo a metal. Me miró con esos cansados ojos de hermano mayor. ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo con ellas?, preguntó. Apenas te has permitido sanar. No tenía una buena respuesta. No tenía ninguna respuesta, en realidad. Para cuando volví a la mesa, la conversación había cambiado a los patrones del clima y los precios de la gasolina, temas seguros que la gente usa cuando intenta fingir que algo terrible no acaba de ocurrir. Camila evitó mi mirada. Valeria me dedicó una sonrisa tensa, del tipo que decía que esperaba que las cosas volvieran a la normalidad. Pero ya no quedaba normalidad. No para mí. No después de lo que había oído. La cena terminó. La gente se fue, se abrocharon los abrigos, los coches se alejaron. La casa volvió a quedar en silencio. Valeria lavó los platos. Camila desapareció en su habitación. Yo me quedé en la sala de estar, bajo la luz amarilla de la lámpara, mirando la foto de mi primera esposa colgada en la pared, esa que Valeria siempre decía que no le importaba, pero que ahora sospechaba que odiaba. Y algo en mi pecho cambió. Una voz tranquila y firme se alzó dentro de mí. Si no se me permitía ser su padre, entonces, desde luego, no iba a ser su proveedor. Me fui a la cama temprano esa noche, no por tristeza, no por ira, sino por claridad, del tipo que llega justo antes de que se desate una tormenta. Apenas dormí esa noche. No porque estuviera enojado, la ira arde con fuerza y rapidez. Lo que sentía era frío, más pesado. El tipo de frío que se instala en tus huesos y se queda allí. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente me di por vencido con el sueño y bajé a preparar café. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del viejo refrigerador y el tic-tac del reloj de pared que Clara había comprado en un mercadillo 20 años antes. Ese tic-tac me recordó cuánto tiempo había estado manteniendo unida a esta familia por pura fuerza de voluntad. Cuando salió el sol, ya sabía lo que tenía que hacer. No por venganza, todavía no, sino por necesidad. Si iba a dar un paso atrás del papel que se negaban a dejarme interpretar, entonces tenía que saber exactamente qué papel estaba desempeñando. Financieramente hablando. Esperé hasta que Valeria llevó a Camila al campus, luego agarré una carpeta, mi cartera y las llaves del coche. Le dije a Valeria que tenía que recoger unos suministros en Menards. Eso era técnicamente cierto. Solo que no iba a comprar madera. En cambio, conduje directamente a la cooperativa de crédito Blacktop. Ahora, si has vivido en Iowa el tiempo suficiente, especialmente en Cedar Falls o Waterloo, conoces a la gente de la cooperativa de crédito por su nombre. Llevaba siendo cliente allí desde los 29 años. Los cajeros me vieron envejecer, vieron crecer a mis hijos, me vieron entrar solo después de que Clara muriera. Cuando entré, el lugar olía a café quemado y a tóner de impresora, como siempre. Las mismas sillas de madera viejas, los mismos carteles sobre planificación de la jubilación pegados torcidos en la pared. Familiar, estable, un lugar donde las cosas tenían sentido. Fui al mostrador y la cajera sonrió cortésmente. Buenos días, Miguel. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Necesito revisar mis cuentas, dije. ¿Todas? ¿Todas?, preguntó ella, levantando ligeramente las cejas. Cada una de ellas. Me condujo a una pequeña oficina y me senté frente a un joven que no reconocí.
Introdujo mi información y la pantalla brilló con un verde que se reflejó en sus gafas. De acuerdo, dijo. Empecemos con su cuenta corriente. No, interrumpí suavemente. Empiece con algo nuevo. ¿Algo abierto en los últimos 2 años? Sus dedos se detuvieron el tiempo suficiente para decirme que no esperaba esa petición. Luego hizo clic, se desplazó, se detuvo. Murmuró. Qué raro. Mi estómago se contrajo. ¿Qué es raro? Bueno, hay varias cuentas de crédito aquí. No veo historial para 2 tarjetas Capital One y entrecerró los ojos, desplazándose, en realidad 3. Todas abiertas en línea. Lo miré fijamente. ¿Abiertas a mi nombre? Sí, señor. Usando su número de seguro social. Sentí que algo en lo más profundo de mi pecho se quedaba muy quieto. Siguió desplazándose. El límite total es de unos $28.000. Giró la pantalla ligeramente. Y parece que todas han sido usadas intensamente. Me incliné hacia adelante. ¿Cuáles fueron los cargos? Imprimió una hoja, una larga. Cuando me la entregó, sentí náuseas incluso antes de leerla. Louis Vuitton, $2.480. Ticketmaster Coachelle, $1.900. Yacht Regency Des Moines, $687. Sephora, $328. Airbnb Chicago, $400. Y así sucesivamente. Luego, el remate, transferencias Venmo a Camila Torres, 3 de $200. Cerré los ojos. Todo tenía sentido ahora. Los paquetes constantes que llegaban para ella, el bolso de diseñador nuevo, los fines de semana en hoteles con sus amigas que, según ella, pagaba otra persona. Robo de identidad cometido por mi propia esposa, o al menos permitido por ella. El joven banquero se aclaró la garganta. Señor, ¿ha presentado ya alguna reclamación por fraude? No, dije en voz baja. Todavía no. ¿Le gustaría iniciar una? Quiero imprimir todos los documentos vinculados a esas cuentas, y quiero un historial completo de transacciones de todas ellas. Asintió rápidamente. Por supuesto, deme unos minutos. Mientras la impresora traqueteaba de fondo, me quedé mirando la aburrida pared de la pequeña oficina. Había una foto de un maizal, un calendario con un tractor, un cartel sobre cómo proteger a los mayores de las estafas. Todo parecía surrealista. Cuando regresó, tenía una pila de papeles de 1 pulgada de grosor. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted hoy, señor Rodríguez? Dudé, y luego hice la pregunta cuya respuesta realmente no quería saber. ¿Hay algo más sospechoso? Hizo clic de nuevo, se desplazó y luego inspiró bruscamente. Señor, también hay una cuenta conjunta que no creo que usted haya abierto. Mi mandíbula se tensó. ¿Quién está en ella? Tragó saliva. Usted y Valeria Torres. Su nombre completo. Su nombre completo. Miles retirados mensualmente. Y las notas de la cuenta decían que se había creado en línea, sin mí. Toda la habitación pareció encogerse. De repente, el aire se sintió espeso. Voy a necesitar esos documentos también, dije en voz baja. Por supuesto. Salí de la cooperativa de crédito con una carpeta que parecía más pesada que un ladrillo. Los papeles dentro no eran solo transacciones. Eran traiciones. Recibos de falta de respeto. La prueba de que la mujer a la que le había abierto mi casa y mi corazón había estado abriendo mi cartera sin mi conocimiento. No fui a casa de inmediato. Conduje por el centro de Cedar Falls, por Main Street, pasando el río helado, pasando los viejos edificios de ladrillo donde Clara y yo solíamos tomar helado después de la iglesia. Era como si mi cuerpo necesitara moverse solo para evitar que mi mente se rompiera. Finalmente, estacioné cerca del campus de la uni, donde Camila guardaba su coche, mi coche, en un aparcamiento para estudiantes. La escarcha en el parabrisas brillaba bajo el sol de la tarde, y por razones que todavía no puedo explicar, abrí la puerta del pasajero y revisé la guantera. No sé qué esperaba. Quizás los papeles de registro. Quizás recibos viejos. Lo que encontré en su lugar hizo que mis manos temblaran. Una pequeña caja de anillo de terciopelo.
vieja, gastada, de color azul marino. Me tomó medio segundo reconocerla. Era la caja del anillo de compromiso que le había comprado a Clara 25 años atrás. El anillo había sido retirado hacía mucho tiempo, pero la caja. La caja era personal, casi sagrada. La guardaba en un cajón en casa, en lo que pensaba que era un lugar seguro. Camila la había tomado, la había usado, y dentro de la tapa encontré una foto Polaroid doblada. Camila sosteniendo la caja vacía frente a su cara, haciendo el signo de la paz. Una leyenda escrita con bolígrafo, fotos de propuesta falsa para Insta, jajaja. Y esa herida, ese fue el momento en que algo duro y frío se aferró dentro de mí. Porque las tarjetas de crédito eran una cosa. La falta de respeto en la cena era otra. Pero esto era borrar el recuerdo de la mujer que una vez amé. Esto era convertir algo precioso en un accesorio. Cerré la guantera con suavidad, como si la caja pudiera romperse. Luego susurré en el coche vacío, de acuerdo. Ya es suficiente. No grité. No lloré. Los hombres del Medio Oeste no hacemos eso. Hacemos planes. Y en ese momento, el mío comenzó a formarse con una claridad perfecta. Me desperté a la mañana siguiente antes de que sonara la alarma. No es que hubiera dormido mucho, quizás una hora, quizás menos. Pero me desperté con un tipo de concentración que no había sentido desde el día en que perdí a Clara. Esa misma claridad aguda y constante que un hombre obtiene cuando sabe que no hay vuelta atrás, solo hacia adelante. Eran las 5 de la mañana. La casa estaba oscura, silenciosa. Valeria y Camila todavía dormían arriba. Me moví por la cocina sin encender la luz, me serví un café solo y me quedé junto a la ventana. Afuera, el invierno de Iowa lo envolvía todo en silencio, la escarcha cubría el césped, la entrada del coche, el buzón. El aire parecía quebradizo, como si el mundo entero pudiera romperse si respiraba sobre él con demasiada fuerza. Perfecto. A las 5:30, cogí mi abrigo, el pesado de lona que tenía desde mis 30 y pocos, y conduje hasta el aparcamiento de la residencia universitaria. Había revisado el registro del Civic de Camila 3 veces la noche anterior solo para estar absolutamente seguro. El coche era mío. Legalmente, en su totalidad. Eso no era venganza. Eran solo papeles. Cuando llegué al aparcamiento de estudiantes, solo unas pocas farolas iluminaban las filas de coches. La mayoría estaban cubiertos por una fina capa de escarcha blanca. El vapor salía de un conducto de mantenimiento cercano, arremolinándose como humo en el aire frío. Mis botas crujieron sobre el hielo mientras me acercaba al Civic. Metí la llave en la puerta. La cerradura hizo un clic fuerte en la quietud. Cuando el motor arrancó, los faros iluminaron la nieve, brillantes y limpios. La escarcha se retiró del parabrisas en delicados patrones. La calefacción zumbaba silenciosamente, soplando esa primera y débil bocanada de aire caliente. Me senté dentro, con las manos en el volante, y dejé que el silencio me llenara. Un padre de verdad habría estado pensando en cómo esto podría herirla, pero ella lo había dejado muy claro. Yo no era su padre. 5 minutos después, la entrada de la residencia se abrió de golpe. Camila salió corriendo en pijama, con el pelo alborotado como si acabara de salir de la cama. Estaba gritando incluso antes de llegar al coche. ¿Qué estás haciendo? No puedes llevarte mi coche. Salí con calma, cerrando la puerta detrás de mí. Ella se detuvo en seco sobre el hielo. Ese es mi coche, gritó, con la voz quebrada. No dije, manteniendo mi tono uniforme. Es mío. Registrado a mi nombre, pagado con mi dinero, conducido con mi seguro. Ella sacudió la cabeza frenéticamente. No puedes simplemente llevártelo. Mi verdadero padre está en la cárcel. Eres todo lo que tengo. ¿Y esa? Esa fue la primera cosa honesta que me había dicho en años. Pero la honestidad no borra la crueldad. La miré a los ojos. Tu verdadero padre está en la cárcel, dije en voz baja. Y tu padre falso acaba de obtener la libertad condicional. Eso la destrozó. Su boca tembló. Su rostro se contorsionó en algo entre la rabia y la desesperación. Pisoteó, resbaló en el hielo, se recuperó y gritó de nuevo.
Estás arruinando mi vida. No dije. Estoy saliendo de ella. Una puerta de coche se cerró de golpe en alguna parte detrás de nosotros. La voz de Valeria cortó el aire frío como una sirena. Miguel. ¿Qué demonios estás haciendo? Vino corriendo por el aparcamiento, vistiendo mi chaqueta de franela sobre su pijama. Sus mejillas estaban rojas por el frío, su expresión torcida por la incredulidad y la furia. No puedes llevarte su coche, gritó. Lo necesita para la universidad. No es su coche, dije. Y he terminado de pagar por cosas en las que no se me permite opinar. ¿Qué significa eso?, exigió. La miré directamente a los ojos. Significa que el pago automático de su matrícula está desactivado, su teléfono en mi plan, eliminado, y su seguro de coche, cancelado hace 15 minutos. Camila jadeó. Valeria parecía como si le hubieran dado una bofetada. La estás castigando, chilló Valeria. Estás siendo mezquino. No dije. Estoy siendo exactamente lo que me dijiste que era. Una cuenta corriente con pulso. Bueno, el pulso sigue aquí. La parte de la cuenta corriente, no. Ninguna de las dos tuvo respuesta para eso. Valeria se llevó a Camila, murmurando amenazas furiosas en voz baja. Conduje a casa lentamente, por las carreteras secundarias, dejando que la calefacción descongelara la rigidez de mis dedos. Cuando entré en el garaje, sentí algo que no había sentido en meses. Alivio. No victoria, no venganza, solo alivio. Cuando entré, Valeria ya había regresado. Había maletas abiertas en el pasillo. La ropa se desparramaba por el suelo. Camila estaba haciendo las maletas mientras sollozaba lo suficientemente alto como para que los vecinos la oyeran. Valeria me señaló como si fuera una serpiente que hubiera encontrado en su despensa. «Estás loco, Siseo. Nos quedaremos en casa de mi hermana hasta que te aclares». No respondí. No quedaba nada que decir. Cerraron la puerta detrás de ellas con tanta fuerza que los marcos de las fotos temblaron. Por primera vez desde mi segundo matrimonio, la casa estaba en silencio. Un silencio real, pacífico. Calenté las sobras de chili en la estufa, comí de pie y observé el vapor subir de la olla. No me sentí triunfante. No me sentí culpable. Solo me sentí vacío. Pero el vacío puede ser algo bueno. Deja espacio para la verdad. Alrededor de las 8 de la noche, mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo dejo pasar al buzón de voz, pero algo me impulsó a contestar. Señor Rodríguez, preguntó una voz masculina mayor, soy Roberto García, de la cooperativa de crédito Blackhawk. Mi agarre en el teléfono se tensó. Buenas noches, Roberto. ¿Todo bien? Hubo una pausa pesada. Hemos estado revisando las cuentas que señaló antes, dijo. Y, bueno, parte de lo que encontramos no es solo sospechoso, es potencialmente criminal. Se me cortó la respiración. ¿Qué encontraron? Preferiría repasarlo en persona, dijo suavemente. Pero necesito que venga en algún momento de esta semana. Hemos descubierto múltiples cuentas vinculadas a su número de seguro social. Algunas abiertas a su nombre, otras a nombre de Valeria y algunas a nombre de otra persona. Otra persona. Las palabras golpearon como un viento frío. Luego añadió en voz baja, Miguel, creemos que esto podría calificar como fraude de identidad. Un nivel que requiere acción legal. La habitación de repente se sintió más pequeña, el aire más denso. Tragué saliva. De acuerdo, Roberto. Iré mañana. Una cosa más, dijo. No las confronte todavía. Déjenos manejar esto adecuadamente. Exhalé lentamente, de forma controlada. No se preocupe, dije. No pienso confrontar a nadie. Porque para entonces, no estaba enojado. No estaba herido. Estaba concentrado. Con una claridad cristalina. Y eso es mucho más peligroso. Cuando colgué, caminé hacia la ventana delantera. La nieve caía suavemente bajo las farolas. El Civic estaba en mi entrada, silencioso e inmóvil. Una parte de mí quería terminar, parar ahí, dejar que la vida siguiera su curso.
Pero la vida no tenía intención de detenerse. No después de todo lo que acababa de aprender. La verdad se estaba revelando ahora, pieza por pieza. Y no quedaba nada más que hacer que seguirla hasta el final. Roberto García me llamó a primera hora de la mañana siguiente. Conocía a Roberto desde hacía 25 años, cuando su barba todavía era pelirroja en lugar de gris y usaba el mismo par de tirantes todos los días de la semana. Era el tipo de hombre de Iowa en el que confiabas sin pensarlo, el tipo que te ayudaría a sacar tu camioneta de un banco de nieve a las 6 de la mañana sin esperar un gracias. Así que cuando dijo, ven en cuanto puedas, Miguel, no perdí el tiempo. El viaje a la cooperativa de crédito Black Hawk fue tranquilo. La escarcha se aferraba a la hierba y el cielo tenía ese aspecto gris pálido que adquiere Iowa antes de que cambie el tiempo. Cuando entré, el aire cálido olía a café quemado y a tinta de fotocopiadora. Roberto me estaba esperando cerca de su oficina. No sonrió. Buenos días, dijo, con voz baja. Hablemos en la parte de atrás. Lo seguía una pequeña sala de conferencias. Una pila de papeles yacía sobre la mesa, lo suficientemente gruesa como para detener una bala. Roberto cerró la puerta antes de hablar. Miguel, odio decir esto, pero las cosas son peores de lo que pensábamos. Deslizó la pila hacia mí. Estos no son solo cargos no autorizados. Son cuentas, en plural, abiertas a tu nombre con firmas falsificadas. También encontramos actividad en una línea de crédito abierta a nombre de Valeria, pero financiada con tu información. Hojeé los papeles. Mi nombre impreso donde nunca lo escribí. Transacciones que nunca aprobé. Firmas digitales que nunca hice. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, pregunté en voz baja. Parece que al menos 16 meses. Quizás más, exhaló. Miguel, esto es fraude de identidad. Claro como el agua. Miré los documentos, cada uno un puñetazo en el estómago. Y la peor parte, la parte que me vació el pecho, fue que no era solo Valeria. Algunas de las cuentas listaban un usuario secundario, Camila Torres. Roberto se aclaró la garganta suavemente. Tendremos que abrir un caso formal. Irá ante un juez, pero quiero que sepas algo. Se reclinó en su silla, sus ojos se suavizaron. Te conozco desde que tenías 29 años. He supervisado cada hipoteca, cada préstamo para una camioneta, cada certificado de ahorro que has firmado. Nunca te has retrasado en un pago, nunca has actuado de forma deshonesta. Eres uno de los hombres más decentes del condado de Black Hawk, y no te mereces esto. Su voz se quebró un poco en la última palabra. Asentí. Tenía la garganta demasiado apretada para hablar. Cuando finalmente lo hice, las palabras salieron bajas, firmes, controladas. ¿Qué necesitas que haga? Me entregó un bolígrafo. Firma esto y deja que el sistema funcione. 2 semanas después, Valeria me entregó documentos legales. Quería una audiencia, alegando que había abusado financieramente de su hija al cortar el coche, los pagos de la universidad y el teléfono de Camila. Alegaciones de daño emocional y presión financiera doméstica. Habría sido ridículo si no fuera tan predecible. La audiencia fue programada para un jueves por la mañana en el juzgado del condado de Black Hawk, un edificio alto y beige con pilares y fríos suelos de mármol que resonaban con cada paso. Llegué temprano, vistiendo mi mejor chaqueta, la azul marino que Clara me había elegido una vez. Cuando Valeria y Camila entraron, parecían seguras de sí mismas. Camila sostenía su teléfono como si estuviera transmitiendo todo en vivo. Valeria llevaba un vestido rojo que podría haberle sentado mejor si no fuera por la sonrisa de suficiencia pegada en su rostro. Su abogado, un tipo más joven con el pelo engominado y un maletín que parecía demasiado caro, se acercó de inmediato. Señor Rodríguez, dijo, ofreciéndome un apretón de manos que no acepté. Confiamos en que el tribunal verá cuán perjudiciales fueron sus acciones para esta joven. Miré por encima de él a Camila. Ella puso los ojos en blanco, como siempre. Cuando las puertas del tribunal se abrieron, entramos. Valeria se sentó a un lado con su abogado. Yo me senté solo al otro, pero no por mucho tiempo. Porque cuando la jueza dio inicio a la sesión, otra figura entró por la puerta lateral y tomó asiento a mi lado. Roberto, con su mejor traje de iglesia, sosteniendo otra gruesa carpeta de documentos.
La sonrisa de Valeria se evaporó. Su abogado parpadeó. ¿Qué? ¿Quién es? Roberto respondió antes de que yo pudiera. Estoy aquí como testigo, señoría. La jueza asintió. Proceda, señor. García. Roberto se puso de pie, se aclaró la garganta y se dirigió a todo el tribunal. Conozco a Miguel Rodríguez desde hace 25 años. He supervisado personalmente cada préstamo y cuenta que ha abierto con nosotros. Este es un hombre que nunca ha fallado un pago, nunca ha mentido y nunca se ha aprovechado de nadie. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero de él sí se aprovecharon, repetidamente. El rostro de Valeria perdió todo el color. Su abogado se movió incómodo. Objeción. Denegada, dijo la jueza bruscamente. Continúe, señor García. Roberto abrió la carpeta y levantó una pila de papeles. Estas cuentas se abrieron usando el número de seguro social del señor Rodríguez. Estas firmas son falsificadas. Estas líneas de crédito se solicitaron a su nombre y se usaron para compras que incluyen hoteles, artículos de lujo, gastos de viaje y transferencias directas a la señorita Camila Torres. Un murmullo recorrió la sala. Roberto no había terminado. También me gustaría presentar estas capturas de pantalla. Levantó fotos tomadas de la cuenta pública de Instagram de la señorita Torres. La muestran posando con una caja de anillo de compromiso que el señor Rodríguez compró para su difunta esposa. Un objeto profundamente personal, tomado sin permiso. Camila jadeó. Valeria se cubrió la boca. La jueza se volvió lentamente hacia ellas. Señorita Torres, dijo, con voz helada. ¿Es esto cierto? Camila tartamudeó. Yo no sabía que era de su esposa muerta. Usted le robó a un hombre en duelo, espetó la jueza. Siéntese. Valeria se acercó para sostener a su hija, con las manos temblando. Empezó a susurrar frenéticamente algo sobre malentendidos, exageraciones, errores, pero el daño ya estaba hecho. La jueza centró toda su atención en Valeria. Señora Torres. Usted abrió líneas de crédito fraudulentas a nombre del señor Rodríguez, usó su identidad financiera ilegalmente y permitió que su hija se beneficiara de estos delitos. Luego intentó presentarlo a él como abusivo. Valeria sacudió la cabeza desesperadamente. Señoría, yo puedo explicarlo. Pero la jueza ya estaba leyendo el fallo. Declaro al señor Rodríguez libre de toda responsabilidad. Todas las deudas incurridas en estas cuentas fraudulentas son responsabilidad de la señora Torres. Además, recomiendo que este asunto sea remitido a las fuerzas del orden para una mayor investigación. Las rodillas de Valeria cedieron, literalmente. Se desplomó en la silla detrás de ella, jadeando. Su abogado intentó sostenerla, pero ella lo apartó de un manotazo. Camila solo miraba al suelo, con las manos temblando. Yo lo vi todo desarrollarse sin sonreír, sin inmutarme. No lo necesitaba. La verdad estaba haciendo el trabajo. Roberto se inclinó hacia mí y susurró, «Lo hiciste bien, Miguel». Quizás sí, quizás no. Pero lo que sentí fue algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Libertad. Cuando la jueza levantó la sesión, Valeria intentó acercarse a mí. Miguel, por favor, espera. Pero yo solo negué con la cabeza y pasé de largo. Ya me había quitado suficiente. Ahora solo estaba perdiendo lo que había robado. Y eso no era venganza. Era justicia. Cuando salí del juzgado esa mañana, el aire se sentía diferente. Más ligero, más limpio. Como si el frío viento de Iowa finalmente me hubiera quitado el peso de los hombros en lugar de atravesarme. Me quedé un momento en lo alto de las escaleras del juzgado, mirando las tranquilas calles del centro de Waterloo, viendo los coches pasar junto a los viejos edificios de ladrillo y el río helado un poco más allá. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un hombre que sostenía algo con ambas manos. Me sentí como un hombre que finalmente podía soltar. Roberto me dio una palmada suave en la espalda. Si necesitas algo, Miguel, me llamas. ¿De acuerdo? De acuerdo, dije. Asintió una vez,
Me dio esa pequeña sonrisa tranquilizadora que los hombres mayores del Medio Oeste usan en lugar de emociones desbordadas, y se fue hacia su camioneta. Me quedé allí un poco más, dejando que el aire de febrero me picara en las mejillas. Se sentía bien, honesto. Un recordatorio de que todavía estaba aquí, todavía de pie. La casa se sentía diferente después de que Valeria y Camila se fueran. Más silenciosa, casi demasiado al principio. Sin pasos arriba, sin portazos, sin esa nube de perfume en el pasillo que me hacía estornudar. Solo el sonido de la calefacción encendiéndose de vez en cuando y el suave zumbido del refrigerador. Durante unas semanas, seguí pensando que oiría la voz de Valeria bajar las escaleras o vería el bolso de Camila tirado en la encimera como si fuera la dueña del lugar. Pero el silencio finalmente se suavizó, se volvió cálido, familiar. Me di cuenta de que era el mismo tipo de silencio en el que había vivido con Clara. El tipo que albergaba paz en lugar de caos. Empecé a cocinar de nuevo, comidas de verdad, no solo sobras de microondas o sándwiches comidos de pie sobre el fregadero. Arreglé el cajón suelto de la cocina y volví a colgar los marcos de fotos que habían temblado cuando Valeria cerró la puerta al salir. Afilé mis herramientas, limpié el garaje y di largos paseos por el vecindario por las tardes. Un sábado por la mañana, hice algo que no había hecho en años. Conduje hasta la subasta de coches de Harkeye Downs en Cedar Rapids. No buscaba nada en específico, solo echando un vistazo, me dije. Pero sabía exactamente lo que esperaba encontrar. Y lo encontré. Escondida entre un Chevy oxidado y un Dodge reluciente, había una Ford F-150 de 1998, color verde bosque oscuro, cabina regular. El mismo año, el mismo modelo, el mismo color que la camioneta que conducía mi padre cuando yo era niño. La pintura estaba descolorida. El parabrisas tenía una mella. La caja estaba rayada por años de transportar madera o herramientas. O quizás solo por el tiempo mismo. Pero cuando abrí la puerta del conductor y me deslicé dentro, el asiento emitió ese suspiro familiar, el mismo que hacía la camioneta de mi padre cuando se acomodaba después de un largo día en el taller. El vinilo olía a plástico calentado por el sol y a gasolina vieja. Se sentía como sentarse en un recuerdo, uno que no me había dado cuenta de que necesitaba recuperar. El subastador levantó una ceja cuando empecé a pujar. ¿Estás seguro de que quieres esa cosa vieja, Miguel? Sí, dije suavemente. Estoy seguro. Gané la camioneta por mucho menos de lo que esperaba. La conduje a casa con la ventanilla entreabierta y la radio tocando una vieja canción country que no había oído desde que Clara estaba viva. El sol golpeaba la pintura desconchada de la manera correcta. Y por unos minutos, el mundo volvió a sentirse simple. Unas semanas después, empecé a ser voluntario con un grupo de la primera iglesia luterana, gente mayor que arreglaba casas para viudas y personas mayores que no podían hacer las reparaciones por sí mismas. Canalones, barandillas de porche, escalones sueltos, postes de valla rotos. Nada lujoso, solo el tipo de trabajo que una buena comunidad se encarga de hacer. Me dio algo estable en lo que volcarme. Algo que no era dolor, algo que no era pérdida, algo que me recordaba quién era yo antes de que todo se enredara con Valeria y Camila. Y cada vez que llegaba en esa vieja F-150, el grupo sonreía. Esa es una camioneta de verdad, decía alguien, o trae recuerdos. Yo asentía. ¿A mí también? Una tarde, después de reemplazar la puerta mosquitera rota de una viuda, me senté en la camioneta y me di cuenta de algo simple pero importante. Ya no estaba enojado. Ni un poco. Ni con Camila, ni con Valeria, ni siquiera conmigo mismo. La tormenta había pasado, y todo lo que quedaba era silencio. Un buen silencio. Luego, a principios de junio, justo cuando los campos de maíz se volvían de un verde brillante y la humedad comenzaba a sentirse, recibí una carta. No un mensaje de texto, no un correo electrónico. Una carta de verdad, sobre, nombre escrito a mano, matasellos de Cedar Falls. De Camila. La sostuve durante un buen rato antes de abrirla. Mi pulgar rozó el sello. Sentí el pecho apretado de una manera que no podía describir. Finalmente, saqué el papel doblado. Su letra era más desordenada de lo que recordaba. Decía, Miguel, me gradué la semana pasada. Crucé el escenario pensando que estarías allí.
No lo estabas. Y por primera vez, entendí por qué. Pensé que me debías cosas. Dinero, un coche, una vida que no me había ganado. Mamá siempre decía que proveerías, pasara lo que pasara. Le creí. Pero nunca me dijo quién eras realmente. Un buen hombre, un hombre tranquilo, un hombre que se esforzó más de lo que jamás merecimos. No pido perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento. Camila doblé la carta lentamente, presionando el pliegue con mi pulgar. No me dolió. Tampoco me curó. Simplemente asentó algo. Había aprendido algo por las malas. La vida tiene una forma de enseñar lecciones que ningún padre o padrastro podría enseñar. Coloqué la carta en un cajón, junto a la vieja caja del anillo de compromiso, donde no me molestaría pero tampoco sería olvidada. Un recordatorio de que incluso las relaciones rotas pueden resonar con la verdad una vez que los gritos cesan. Una semana después, Valeria intentó llamarme. Su número apareció 2 veces, luego 3, luego un mensaje de texto: por favor, solo háblame. Pero no lo hice. No por amargura, sino por sabiduría. Algunos capítulos están destinados a cerrarse. Algunas puertas no deben volver a abrirse. Y algunas personas solo aprenden quién eres una vez que te alejas. Ahora, la mayoría de los días mi vida es tranquila, de la manera en que se supone que debe ser una buena vida. Me levanto temprano, preparo café. A veces conduzco la vieja F-150 hasta el río, aparco junto al agua y observo el sol salir sobre los árboles. Otras veces ayudo al grupo de la iglesia a arreglar el porche de alguien o a reparar un techo. La gente me trae pastel después de que terminamos sus reparaciones. Nunca rechazo un pastel. Y de vez en cuando alguien me pregunta por Valeria o Camila, me encojo de hombros y digo: en Iowa, no nos enojamos. Nos desquitamos, en silencio. Porque esa es la verdad. No grité. No amenacé. No destruí su mundo. Simplemente apagué las luces y volví al mío. Si alguna vez has cargado con más de lo que te correspondía, si alguna vez te han dado por sentado, si alguna vez has tenido que reconstruir desde el silencio, solo debes saber esto: no estás solo. Y tu historia tampoco ha terminado. Gracias por escuchar. Y si mi historia significó algo para ti, quédate para la siguiente. A veces, las voces más silenciosas llevan las verdades más fuertes.